viviendo en la bondad de Dios. Y ya vimos 3 semanas de la bondad de Dios de diferentes maneras. Estuvimos viendo esto en el Salmo 23, versículos 1 y 2. Y ya dijimos en las semanas pasadas, primero que el Señor es mi pastor. Por lo tanto, Él es bueno y es bueno todo el tiempo. Y vimos también que dice el verso, nada me faltará. Entonces vimos que Dios suple todas nuestras necesidades en ese segundo mensaje. Y todavía estábamos en el verso 1 de ese Salmo. Luego en el verso 2 vimos la semana pasada que en lugares de verdes pastos me hace descansar y junto a aguas de reposo me conduce. Así que vimos que nos podemos relajar, que podemos descansar en la bondad de Dios. Nos ayuda a librarnos de las preocupaciones porque suple nuestras necesidades, nos ayuda a descansar porque nos podemos relajar en su bondad y podemos también estar seguros de que Dios es bueno todo el tiempo, que no importa lo que suceda a mi alrededor, Dios no cambia, aunque los demás cambien. Y este fin de semana yo lo que quiero es que miremos lo cuarto. Y estamos en el verso 3. Y ese verso nos dice algo muy particular. En un solo verso, sin mucha explicación, el salmista declara que Él restaura mi alma. Verso 3. Él restaura mi alma. Y queremos mirar qué significa eso. ¿Qué puede significar que Él restaura mi alma? Vimos todo lo maravilloso hace 2 semanas, ¿verdad? De todo esto que menciona el salmista en el verso 1 y 2. Pero, ¿cómo es que restaura mi alma? Además, ¿qué es lo que restaura? ¿Qué es el alma? Porque decir restaura mi alma, entonces, ¿qué está restaurando Dios? ¿O qué puede restaurar Dios en tu vida? Él quiere hacer cambios y Él quiere restaurar y hacer las cosas nuevas. La Biblia dice que tú tienes un espíritu. Si tienes una visión tripartita, en teología se llama tripartita del alma, o del ser humano, mejor dicho, entre espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Esa es la visión tripartita, que tienes espíritu, alma y cuerpo. Habrá quien no está de acuerdo. Hay quienes dicen, los teólogos que dicen que solo es bipartita, que solo tienes cuerpo y espíritu. Son interpretaciones teológicas, pero algunos versos en la Biblia literalmente dicen que tienes alma, cuerpo y espíritu. Todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, dice la Biblia, y dice Pablo en un momento, que se ha preservado para la gloria de Dios, de Dios Padre. Por lo tanto, miramos esa tripartita de forma literal, ¿verdad? Esa definición del ser humano. ¿Y qué es tu alma? Lo que dicen los teólogos y los biblistas siempre han hablado claramente del alma como el asiento de la mente, de las emociones y la voluntad. El asiento de la mente, las emociones y la voluntad. Esa es tu alma, donde están esas 3 cosas, mente, voluntad y emoción. Entonces, si Dios dice que va a restaurar tu alma, quiere restaurar tu mente, tu voluntad y tus emociones. Es la manera en que Él puede restaurar tu alma. Quizás nosotros lo vemos más como en momentos de dolor, que Dios me va a restaurar y me va a sacar de esta situación en particular, pero Él quiere trabajar en esas 3 áreas de tu vida. Entonces, piensa en esto. Si el alma es todo eso, es donde tú piensas, eliges y cómo te sientes. Ahora, hay mucho que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. Es las 3 partes de quién eres. Como tú piensas, cómo te sientes y las elecciones que haces, todo esto determinan quién eres. Van a determinar cómo va a ser tu vida en muchas áreas. ¿Okay? Y es fácil que estas 3 áreas a veces se dañen o sean afectadas, que a veces alguien las dañe, o que mis propias decisiones erradas la dañen, o lo que han hecho otros, o las mentiras que nos han dicho, que creemos lo dañen. Así que se puede dañar tu mente. Sabemos que es fácil que se dañe la mente. Claro que sí, se puede afectar. Por lo que vemos, por las experiencias, por traumas, por las cosas a las que nos exponemos, por la química del cuerpo, todo tipo de cosas. Tu mente se podría dañar fácilmente si piensas bien. Ahora, las emociones, si piensas en las emociones, ¿se dañan también? Se pueden dañar fácilmente las emociones, se pueden corromper, te puedes agotar emocionalmente. Es algo que le sucede a mucha gente. Y se habla de agotamiento emocional y el burnout y todas estas cosas que hay en el ambiente laboral, en el ambiente a veces ministerial, en muchas áreas. Entonces también se puede corromper la voluntad, se puede quebrar la voluntad, se puede dañar. La incapacidad para decidir, cuando no podemos tomar decisiones aunque quisiéramos, cuando no podemos dejar algo aunque quisiéramos, o quisiéramos hacer algo y no lo elegimos bien en nuestras vidas, cometemos errores. Y Dios quiere restaurar esas 3 áreas de tu vida y la mía. Entonces, cuando tú piensas, sé lo que es correcto que yo haga y lo quiero hacer, pero nunca lo hago, ahí hay un problema con la voluntad. Entonces, nuestros selectores, ¿no? Nuestra manera de seleccionar está mal. Algo no está bien y estamos quizás fallando en muchos aspectos en la vida o hemos fallado. Y la razón
de las adicciones casi siempre es esto, sea cual sea la adicción. Podemos ser adictos a muchas cosas en nuestra vida. Las adicciones se basan muchas veces en este problema de la parte de nuestro ser que es la voluntad, que no siempre funciona bien. No sé si estás de acuerdo con que la voluntad o la fuerza de voluntad no siempre funciona. Yo creo que debes estar de acuerdo con eso, porque no siempre cuando tú quieres hacer algo lo logras, no siempre logras dejar algo o hacer lo correcto. No somos imperfectos, pero cuando hablamos de nuestra alma, nuestra forma de pensar y cómo sentimos y lo que elegimos, entonces Dios dice, quiero restaurar toda tu vida en todas esas áreas. Quiero restaurar tu mente. Si tus emociones no están bien hoy, quiero restaurarlas. Si tu mente y tu pensamiento no está claro, quiero restaurarlo. Si tu voluntad no está bien, te quiero ayudar a que sane. Quiero que todo eso sea nuevo. El buen pastor hace eso con las ovejas. Restaura el alma. Es mi pastor y nada me faltará. Esto es interesante porque en una figura de un pastor, en el Salmo, como lo usa el salmista, ¿cómo restaurabas el alma de una oveja? Eso no era viable. Era una metáfora. Pero esto es para nosotros, no para las ovejas. Es para las ovejas en sentido simbólico. Es para ti y para mí. El salmista lo escribió para ti y para mí. Restaura mi alma, el buen pastor. Entonces, a menos que sepas qué está causando tu problema, que es lo que daña tu alma, no va a ser restaurada. Entonces vamos a ver eso porque vamos a ver lo que Jesús hace para restaurar todo. ¿Cómo restaura el pensamiento, la sensación y el decidir en tu vida? Las tres cosas. ¿Cómo toma las cosas? Quizás, ¿cómo te ayuda a tomar las decisiones correctas, mejor dicho? Entonces, ¿cuál es la respuesta que Dios tiene para esto? Ahora, yo voy a tener que ayudarles entonces primero a mirar y quiero guiarlos solamente brevemente a mirar qué es lo que daña el alma. ¿Qué es lo que daña el alma? Para restaurarla tenemos que saber de qué va a ser restaurada. ¿Qué daña el alma? Bueno, lo primero que puede dañar el alma es el resentimiento no tratado. Resentimiento no tratado. Tiene que ver con mucho de esto, de cómo nos sentimos. Cuando estás resentido te sientes amargado, ¿verdad? Empiezas quizá a pensar en represalias contra alguien o en vengarte contra alguien que te hizo daño. Y eso daña tu alma. Si alguien te lastimó y piensas en vengarte, comienza a dañar tu alma. Daña específicamente tus emociones. Y hay muchos versículos sobre esto, pero quiero que miremos el trasfondo de esto, porque en la vida tú vas a ser lastimado o lastimada siempre. ¿Por qué? Porque esto aquí es la tierra, no es el cielo. Y estamos en un lugar donde la gente a veces nos hace daño sin intención y a veces lo hace con intención. Y va a pasar. A veces nos hacemos daños unos a otros sin querer. Y la verdad es que vas a ser lastimado y a veces tú lastimas a las personas y yo lastimo a las personas a veces. Y a veces ellos me lastiman. Y cuando esto sucede, acumulamos, ¿sabes qué? Rencores. Acumulamos cosas y nos volvemos resentidos. Así que la base de esto es que la vida no es justa. La vida no es justa y Dios dijo, o nunca dijo, debo decir, que la vida sería justa. Dios nunca dijo eso. En la tierra vamos a ver muchas situaciones en que decidimos no hacer la voluntad de Dios, en los que otros deciden no hacer la voluntad de Dios. Y cuando alguien no hace la voluntad de Dios, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se puede llamar si yo no hago la voluntad de Dios? ¿Desobediencia? ¿Qué más? Piensen. ¿Qué es no hacer la voluntad de Dios? ¿Ah? Rebeldía. ¿Qué más puede ser? Pecado. Es simplemente pecado. Irme en contra de la voluntad de Dios es simplemente pecado y rebeldía y desobediencia, lo que ustedes dijeron. Y no es algo nuevo para ustedes, pero para mucha gente esto suena lejano, antiguo. Y la vida no es justa y van a suceder cosas en tu vida y en la mía que no te agradan. Ahora, tú ves que la gente buena no siempre sale bien y la gente mala a veces sale bien. El mundo es así. Pero lo importante no es el hecho de que vas a ser lastimado o lastimada en la vida. Lo importante es cómo respondes a eso. ¿Cómo respondes a el hecho de que te lastimen? Y tu respuesta al daño en tu vida es más importante que el dolor que vas a sentir o tienes en tu vida, porque te puede hacer más amargado o como respondas te puede hacer mucho mejor persona. Y cuando Dios quiere restaurar tu alma, quiere tomar todas las cosas negativas, dañinas, nocivas, amargas que han pasado en tu vida y convertirlas en cosas mejores para tu vida. Así que cuando acumulas rencor, tienes rencor, cuando no puedes soltarlo, cuando ocurre esto, entonces lo que decides es retenerlo
y decides preocuparte por todas esas cosas y comienzas a planificar cómo responder, cómo actuar contra otra persona, cómo vengarte, eso te va a lastimar. Y cuando alguien te lastima, eso los pone quizás moralmente por debajo de ti, pero cuando tú decides vengarte, te pones al mismo nivel. ¿Sí? Y no somos mejores que estas personas. Cuando sueltas todo esto, el rencor, y perdonas a la gente, eso realmente te pone en una posición que es la que Dios quiere. Entonces, ¿qué haces cuando estás lastimado? ¿Te resientes más? ¿Tomas represalias? ¿Buscas venganza? Porque si haces eso, Dios dice que no. Dios dice que no debe ser. Dice Job, la ira acaba con el necio y el resentimiento con el insensato. Y Dios te quiere restaurar de eso, de la ira. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué sigue diciendo Job? Eres tú quien se hace daño con tu enojo. En esta versión moderna de la Biblia dice así, eres tú quien se hace daño con tu enojo. Y te estás perjudicando a ti mismo, a ti misma, perjudicándote. Así que si te aferras a ajustar cuentas, no lastimas a nadie, te lastimas tú mismo. Ellos están bien, la gente va a seguir bien su vida. Están ajenos a lo que está pasando en tu corazón, van a todos lados, van al cine, van a los restaurantes y tú estás allí con esta situación interna, con esta emoción dañada. Así que te lastimas cuando estás resentido, solamente tú. El resentimiento, debemos decir entonces que el resentimiento es inútil. Es totalmente inútil. Es como si yo decidiera hacer esto, yo tomo veneno y espero que el veneno dañe a otro. Eso es lo que es el resentimiento. Si yo tomara veneno, no puedo esperar que dañe a otra persona. Me va a hacer daño a mí. Y eso es lo que hace el resentimiento cuando lo tragamos. Y lo que debemos mirar es que en Cristo Jesús, que ya pagó por nuestra salvación y ya hemos recibido la gracia de Dios, habrá un juicio final donde todo el mundo va a rendir cuentas. Y todo el mundo va a recibir simplemente lo que merece. Y partiendo de eso, nosotros decimos, no, yo no voy a vengarme, no voy tampoco a continuar con este resentimiento, porque eso no lo necesitas en tu vida, te va a afectar y si te aferras a esto te va a seguir haciendo daño. Y Dios dice, entonces, en su palabra, no quiero que pases por todo esto en el juicio final. Suéltalo, tienes que dejarlo ir. Suelta eso, deja el resentimiento. Entonces, a Dios no le gusta necesariamente juzgar a la gente, Él prefiere mostrar misericordia, Él es amplio en misericordia. En la Escritura ves que Él es amplio, que Él es paciente. Él no quiere juzgar a ese nivel a la gente que tengan que pagar. Él va a esperar y va a esperar y va a esperar y es paciente a que nosotros perdonemos. Y así espera por las naciones y espera por las personas y espera por mucho tiempo. Pero ese día va a llegar, entonces Dios va a hacer justicia con los que fueron maltratados, con los que fueron juzgados, con los que fueron ¿qué? Despreciados, todo eso. Y mientras tanto, ¿qué haces? Pues mira, lo dejas ir. Si te hacen daño, deja ir eso. Dios se va a encargar de todo eso algún día. ¿Okay? Y lo sueltas. Y no porque la gente lo merezca, sino porque no lo merecen, como yo tampoco lo merezco. Tú no mereces ser perdonado, yo no merezco ser perdonado, pero Dios nos ha perdonado. Así que por eso perdonamos. No porque nadie lo merezca, simplemente porque es lo que Dios demanda de nosotros. Perdonas a las personas porque ya no vas a seguir cargando con ese dolor. Perdonas a las personas porque a ti te hace daño. Y no quieres tener cosas sin resolver en tu vida porque te va a seguir dañando el resto de tu vida. Martin Luther King dijo en una ocasión, la amargura es ceguera. La amargura es ceguera. Así que me ciego. Cuando yo tengo amargura en mi vida, ira, me ciego. No puedo ver la bondad de Dios en mi vida. No puedo ver que Dios es bueno. Lo que Dios ha hecho bien en mi vida. Las cosas buenas las ignoro. Me ciego a la verdad. Me ciego a todas las necesidades de las personas a mi alrededor porque estoy centrado en mi amargura y no veo la necesidad de otros. No veo la verdad de Dios que dice que Él es bueno. Y te sigues sintiendo lastimado y tu alma no se va a restaurar hasta que perdones y lo sueltes. Tienes que soltarlo, sea quien sea, no importa quién te haya hecho mal, tienes que perdonar, porque esto te va a hacer daño, le hace daño a tu alma y Dios te quiere restaurar esto por su gracia y en Cristo Jesús. Lo segundo que daña tu alma es la culpa sin confesar. Culpa sin confesar. No dije culpa solo, es una que no has confesado. Siempre la culpa va a llegar en algún momento de nuestra vida, pero el rencor y la culpa son dos de las cosas más grandes que deforman tu alma, deforman tu vida, deforman ¿qué? Tu pensamiento, deforman tus sentimientos y deforman tu voluntad, tu alma. Los rencores por lo que te han hecho y la culpa que hay en tu vida
por lo que has hecho a otras personas, te van a hacer mucho daño si no permites que Dios restaure eso. Y a veces tenemos ambos en nuestra vida. Rencores con los que nos han hecho mal y culpa por lo que hemos hecho a otras personas. Nosotros hemos lastimado a otros y otras personas nos han hecho daño también. Y la culpa sin confesar va a estar dañando tu vida. Entonces roba tu felicidad. Te va a robar la felicidad y si vas cargando con esa culpa todo el tiempo es mucho peor. Y muchas personas tienen una idea falsa de Dios. Hay gente que piensa que Dios quiere que caminemos sintiéndonos culpables, autoflagelándonos, ¿verdad? Y todo el tiempo en esa penitencia, como si nosotros pudiéramos lidiar con la culpa solos. Y eso no es lo que Dios quiere, no es así. Dios quiere perdonar la culpa. Dios no quiere que te sientas culpable todo el tiempo. Y eso es bien importante, eso es sanador. Él no hizo tu cuerpo para tener culpa constante. Solo deberías sentir culpa 5 segundos si acaso. Hiciste algo mal, sentiste culpa, lo confiesas. Si lo confiesas, ya no tienes que seguir sintiéndote culpable. Y Dios te diseñó así, para que confieses. Porque siempre vas a hacer algo mal, en algún momento. Entonces, tu vida no es lo suficientemente larga para manejar toda esa culpa solo. Tienes que dejarla delante de Dios y confesarla delante de Él. No debes caminar así cargando un peso. Es como caminar con una bolsa de basura. Cuando yo saco la basura de casa, yo saco la bolsa de basura, pero yo la suelto. Yo la dejo afuera, la pongo en el dron allí, en el zafacón y se acabó. Yo no me quedo cargando la bolsa de basura toda la noche, ni me voy para dormir con la basura a la cama, ni me la llevo a todos lados, me la pongo en el carro para irme a trabajar. Eso sería terrible, si andando con una bolsa de basura todo el tiempo, pesada, maloliente. Nadie querría estar a mi lado. Nadie quisiera estar conmigo. Y cuando cargo con mi culpa, hago lo mismo, la llevo a todas partes, como una bolsa de basura. Y eso hay que soltarlo, dejarlo. El salmista dice, mi culpa me abruma. Es una carga demasiado pesada para soportar. Me refuerzo atormentado por el dolor. Debo decir, me retuerzo. Ahora sí, me retuerzo atormentado por el dolor. Todo el día estoy lleno de profunda tristeza. Esa es la sensación del salmista. Este era David. Y hay unos problemas grandes con la culpa. Y uno de ellos es que cada uno de nosotros tiene una buena razón para tener culpa. O sea, es algo legítimo en nuestra vida. Pero es legítimo porque no siempre hacemos lo correcto. Así que siempre hay una buena razón para sentirse culpable porque dañamos a otros. Y hacemos cosas egoístas. Y a veces somos crueles con las personas que más amamos. ¿Por qué? Porque en la raíz somos egoístas. Y quiero lo que quiero cuando lo quiero. Y tu cónyuge quiere lo que quiere cuando lo quiere. Y cuando dos personas así egocéntricas están juntas, como todo ser humano, eso va a causar problemas, crea culpa. Y no puede haber dos personas imperfectas y que de repente vayan a tener una relación perfecta, que vayan siempre en la misma dirección. No hay una relación perfecta. Hay relaciones saludables y tóxicas y no saludables, pero perfectas no. Y entonces necesitamos perdón constantemente, porque la culpa sin confesar va a causar problemas. Esto es una clave para el matrimonio. Cuando tú das consejería matrimonial, sabes que el perdón va a ser continuo, necesariamente continuo. En el matrimonio no crea problemas. Eso es una mentira. Sáquese eso de la cabeza. El matrimonio no crea ningún problema. La gente habla negativo del matrimonio hoy día. Algunos no se quieren casar. El matrimonio solo revela los problemas con los que hay que lidiar. Revela las cosas que yo necesito corregir en mi alma y en mi vida. Revela lo que hay que corregir en mi vida. Y aparecen rápidamente cuando alguien vive contigo, cuando ya no vives solo o sola. Entonces, esas cosas que hay que solucionar surgen allí. Y la finalidad del matrimonio, entonces, no es solamente que seas más feliz, es hacerte más santo. Y eso es un concepto que he visto en muchos escritores cristianos. Te hace más santo porque la herramienta que Dios va a usar cuando estás casado, la herramienta número 1 que Dios va a utilizar para cambiarte, transformarte y lidiar con esas cosas que hay que arreglar en tu vida es tu cónyuge, es esa persona, tu esposo o tu esposa. Aunque esté allí y sea un no creyente, vamos a decir que tú dices que no es un no creyente, Él lo va a usar precisamente para que tú seas más parecida a Cristo. Lo va a utilizar para que tú ejerzas tu fe. Y no es que toleres maltrato ni esas cosas, ahí no estoy hablando de eso. Pero sí, cuando no hay maltrato ni violencia, etcétera, etcétera, esa persona está allí para que tú crezcas también. Así que quitémonos de la mente que el matrimonio es malo. Eso hay que quitarlo, borrarlo. Y la sociedad siempre lo va a decir. El matrimonio solo revela lo que está mal en nosotros.
y que hay que mejorar. Y que Dios quiere restaurar y Dios quiere, ¿qué? Sanar. Y que cuando hay unas de estas cosas que suceden, que nos dañan nuestra alma en el matrimonio, pues requiere perdón, requiere que la culpa no nos siga carcomiendo, requiere dejar el resentimiento, etc. Todo esto, y lo pongo como ejemplo porque es la relación más íntima, donde vas a ser posiblemente, potencialmente lastimado o lastimada. Pero no es la única. Entonces, ¿qué dice Proverbios? Tenemos problemas de culpa porque huimos de nuestras propias conciencias. Huimos de nuestras conciencias. Dice la Biblia, Dios nos ha dado la conciencia para que podamos examinarnos a nosotros mismos. Qué bien, eso está profundo allí. Dios te da la conciencia para que te examines. Oye, la puso allí con un propósito. Y si la informas con la palabra de Dios, mejor funciona. Y si la informas con la palabra de Dios guiada por el Espíritu Santo, mejor. Y si lo haces en oración, mejor. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes ocultarle todas las cosas a los demás. ¿Me las puedes ocultar a mí? ¿Se las puedes ocultar a los demás? Puedes ocultar todo tipo de cosas que nadie se va a enterar. Puedes ocultar cosas a un amigo y a tu jefe y a tu cónyuge y a tus hijos, pero no le puedes esconder nada a Dios. Eso no. Cuando tratas de ocultarlo, las cosas que están mal te comienzan a comer en el interior. Porque el Señor te dio una mente que es parte del alma, que tiene conciencia. Y estamos viendo todavía el alma que Dios quiere restaurar. Está la conciencia en esa alma que Dios te dio. Entonces tú dices, yo me voy de vacaciones porque tengo esta conciencia que me está molestando. Y te llevas la culpa y todos los problemas para las vacaciones. Y te llevas, mira, yo vi gente en un crucero que vimos hace poco. Ya al tercer o cuarto día la gente estaba peleando y discutiendo. Al principio todo el mundo estaba contento, bailando, y aquello parecía que iba a ir bien y chévere, todo el mundo se iba para allá y bailaban de todo lo que había, comían de todo, pero al tercer día empecé a escuchar gente discutiendo. Al cuarto día escuché familias peleando serio, gente ya descontrolada por el alcohol y muchas otras cosas, y gente que ya no se soportaba, porque estaban mucho tiempo juntos y medios confinados. Y sabes que te llevas todos esos problemas a tus vacaciones, el estrés te lo llevas, te llevas el rencor, te llevas la culpa, te llevas todo eso y no lo solucionas. Entonces, ¿qué tienes que hacer con la culpa? ¿Qué haces con la culpa? Lo mismo que haces con el rencor y es el perdón. Los rencores tienes que perdonarlos, pero la culpa tienes que pedirle perdón a Dios. El perdón es hacia ti. Lo pides a Dios y tienes que perdonarte a ti mismo. Entonces, hacemos a veces todo menos eso. Ignoramos la conciencia. ¿Qué hacemos? Lo que estábamos diciendo en ese punto, al principio. ¿Qué hacemos con la conciencia? La silenciamos. ¿Okay? Buscamos una forma de que esto no me moleste mucho, ¿verdad? Que esta conciencia que Dios me dio no me siga abrumando. Y ese es quizá el talón de Aquiles de muchos de nosotros. Cometemos este grave error de ignorar, silenciar, aminorar, minimizar la conciencia. Ahora, quiero mostrarte solamente algo, las maneras que no funcionan, ¿verdad? En tu vida para lidiar con esto. Y por qué nuestra alma, a veces la manera que pensamos, sentimos y elegimos está mal. Cuando te sientes culpable, no tomas decisiones inteligentes. Yo tampoco. Así que a veces solo tratamos de negar nuestra culpa. Solo pretendemos que no existe. Y la negación es lo que te mantiene atrapado en tu culpa. Y Dios quiere restaurar eso. Lo que hacemos en negación es que solo tratamos de fingir que no existen las cosas y decimos, voy a enterrar eso. Eso que hice no estuvo mal, eso que hice estuvo bien. Enterras todo eso. Entonces, tratas de taparlo, eso que hiciste mal, y no confiesas nada. Y te quedas allí, la culpa se queda allí tapada, ¿verdad? Pero eso va a resucitar, ¿sabes? Eso se va a levantar otra vez. Va a salir como un Walking Dead de nuevo, para hacerte daño. Se va a levantar para hacerte daño. Entonces, pueden pasar 20 años y de repente surge. Lo que habías tapado porque no habías confesado a Dios, eso se queda allí y sale de repente. De repente se levanta contra ti o contra otras personas y la negación no va a funcionar. La culpa no la puedes llevar a ese punto de simplemente taparla. Lo otro no puedes minimizarla. Cuando minimizas tu culpa es como decir, bueno, eso que hice no es gran cosa. Todo el mundo lo hace, no fue tan malo, olvídate de eso y ya, y no lo confiesas y no pides perdón. Era un pecado pequeño y lo dejas tan pequeñito allí y se queda en tu conciencia allí, latente, en tu inconsciente. Y es un gran problema porque va a reaparecer en tu mente. Y la tercera manera que lidias con la culpa, que no es saludable, ¿verdad? Ya dijimos que no puedes simplemente ocultarla, no la puedes minimizar,
Lo tercero es que racionalizas. Racionalizas. Empiezas a decirte a ti mismo mentiras racionales. Tratas de convencerte en la cabeza, en tu corazón, ¿verdad?, que lo que hiciste no estuvo tan mal. Y tu cabeza te dice eso, pero tu corazón te dice lo contrario. Vives en una sociedad, y yo vivo en una sociedad donde todo el mundo racionaliza, y eso no funciona. Es como convencer al corazón que te está diciendo, eso estuvo mal, la conciencia, y decir, no, y la mente diciendo lo contrario, estás en un conflicto, y eso te va a hacer mucho daño en tus emociones. Así que tu corazón siempre va a ganar, va a decir eso, sabes que está mal, aunque tu mente trate de racionalizarlo, de ponerlo más bonito. Entonces tienes que evitar eso de transigir, tolerar, consentir en algo que sabes que estuvo mal. Cuando toleramos, transigimos, lo sigues haciendo. Cuando toleras y consientes, sigues haciéndolo aunque esté mal. Y dices, me siento culpable. Entonces, ¿qué haces? Como me siento culpable y no me quiero sentir culpable, bajo el estándar. Y digo, eso no es tan malo. Eso que hice no es tan malo. Bajas el estándar, lo sigo haciendo. Aunque me destruya, aunque esté mal, aunque a Dios no le agrade, o no sea la voluntad de Dios. No importa. Olvídate, yo bajo el estándar. Dios se equivocó. Eso no es malo. ¿Ves? Y eso es transigir y tolerar. Y si haces eso no te va a funcionar nunca. Tu corazón siempre te va a hablar, te va a decir, deja de hacer eso, porque sí está mal. Confiésalo. Dios te va a decir que lo confieses, te lo aseguro. Te lo va a decir. De alguna forma te lo va a mostrar. Yo no sé cómo, pero te lo va a mostrar, que tienes que confesar tu pecado. En mi vida lo he visto, te va a llevar a ese punto. A veces es drástico, te va a llevar a confesar. Porque Dios te ama y no quieres que sigas cargando con la culpa. Y Él lo va a hacer lo que sea necesario para que confieses tu pecado. Eso sí, de eso estoy seguro. Si ya tu conciencia no te acusa, Dios va a hacer otra cosa para que confieses tu pecado. Si estás ciego espiritualmente, la conciencia, como llama la Biblia, cauterizada, que está ya quemada, que ya está extirpada casi, Dios va a hacer algo. Pero no ignores la culpa, tienes que confesarla. Y se van muchos problemas emocionales, los del alma, emociones, parte del alma. Otra cosa que hacemos es que cuando nos sentimos culpables, culpamos a otros. Entonces lo que hago es que desplazo la culpa hacia otro. Busco la manera de que eso no me siga afectando. Muchas parejas hacen eso. No, la culpa es del novio, la novia, el marido, la esposa, los padres, los hijos, todos tienen la culpa menos yo. Y eso es un engaño en tu mente. El otro siempre tiene la culpa. Si el otro siempre tiene la culpa, así yo trato de minimizar mi culpa y no funciona. Y nos pasamos diciendo en la vida, yo hice esto, pero tú hiciste esto. Y yo hice esto, pero tú hiciste lo otro. Ah, yo hice esto, pero tú. Y eso nos va a llevar a un desastre en las relaciones. Y hay parejas y cónyuges que se han pasado de la raya a veces y han recapacitado y dicen, lo siento, y piden perdón, pero la otra persona sí, pero no, lo hiciste tú, no te voy. Entonces nos negamos a perdonar. Y eso destruye toda relación. Así que el culpar a otro no funciona tampoco. Confiesa el pecado. ¿Qué es confesión? Confiésalo. La palabra griega para confesión se construye con dos términos, homologeo. Y homologeo significa homo, es lo mismo, como la palabra, ¿verdad? Ustedes conocen muchas palabras que dicen homo, pues homo es lo mismo. Y logeo es hablar. Logeo es hablar y homo es lo mismo. Tú hablas lo mismo que Dios. Confesión es decir lo mismo que Dios dice sobre algo. Es confesar y hablar lo mismo que Dios dice sobre una cosa. Eso es estar de acuerdo con Dios. Cuando tú confiesas tu pecado, estás de acuerdo con Dios en que eso estuvo mal y lo confiesas y que estabas equivocado y ya no lo niegas, no lo minimizas, no lo racionalizas, no estás transigiendo ni tolerando el pecado, ni culpas a otras personas, sino que admites tu culpa y lo confiesas a Dios. Ahora, lo tercero que destruye tu alma es el duelo sin procesar. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, que en tu vida vas a tener dolor, que en la vida vas a tener pérdidas. No hay crecimiento en la vida sin cambio y no hay ningún cambio en la vida sin alguna pérdida, porque cambias algo viejo para obtener algo nuevo siempre en tu vida. Así que no hay pérdida sin dolor ni sin duelo. Y tenemos que aprender a sufrir bien, a gestionar bien el dolor. El dolor no tiene que ser malo en nuestra vida, no es eso así. La culpa sí es algo malo. El rencor es malo, el resentimiento es malo, pero el dolor no tiene que ser malo. El resentimiento te hace daño, te destruye, pero el dolor puede ser hasta bueno en ocasiones. ¿Por qué? Porque es lo que obtenemos en las transiciones de la vida muchas veces.
Lo malo es el dolor sin procesar. Es el dolor que se quedó allí y no se trabajó bien. Y quizás no hemos aprendido cómo tratar con él. Cuando pasamos por diferentes etapas de un duelo, de una pérdida en nuestra vida. La vida hay constantes pérdidas. Y es normal que ocurra así, es nuestras etapas en la vida. Yo puedo perder mi salud, puedo perder mi mente si fuera una situación más allá. Puedo perder muchas cosas en el camino. Y el dolor va a llegar, entonces Dios me dice que tengo que aprender a gestionar ese dolor. David decía, ten misericordia de mí, Señor, porque estoy angustiado. David estaba afligido. Las lágrimas me nublan la vista, mi cuerpo y mi alma se marchitan. Así que, si en tu vida ya lidiaste con el rencor, con la culpa, y no tienes culpa, falta esto del dolor. Entonces, podemos tener estas cosas que carcomen nuestra alma, no gestionar bien el dolor y todo lo demás que he dicho. Pueden afectar, mejor dicho, nuestra manera de pensar, cómo nos sentimos y cómo decidimos. Entonces, cómo Jesús, que es el buen pastor, nos ayuda a lidiar con el rencor, la culpa y mi dolor. Él lo va a hacer de 3 maneras, pero no lo voy a ver hoy, ni lo voy a decir hoy, ni lo van a ver hoy ustedes, lo voy a dejar para la semana que viene. 3 maneras en que Él va a lidiar con todo esto en tu vida. Lo veremos la semana que viene, lo dejo aquí. Sí quiero orar, porque no sé si algo está dañando tu alma hoy. El resentimiento no tratado, o la culpa sin confesar, o el duelo sin procesar. Las 3 cosas dañan el alma. Así que te invito a orar. Quiero que oremos brevemente, que vayamos al Señor para que nos ayude con todas estas áreas. Sea cual sea que nos haya afectado, nos está afectando todavía. El Señor dice que te quiere restaurar, te quiere levantar, sacar de todo esto. Nada de esto es bendición para tu vida, Dios no lo quiere. Quiere sacarlo de tu vida. Así que oramos y vamos al Señor. Buen Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Agradecemos, Señor, que eres nuestro pastor, nuestro buen pastor. Eres nuestro sanador. Eres el que restaura nuestras almas. Tú has dicho que restaura nuestras almas. Nuestras vidas quizás han sido dañadas por diferentes cosas. Y quizás hemos sentido culpa en nuestra vida, y no solamente culpa, lo sentimos ahora, sino también quizás hay rencor y resentimiento por algo que nos hicieron, por algún trato injusto, algún daño. Y tal vez hay dolor. Y tú quieres resolver todas estas áreas. Permite, Señor, que no nos aferremos al rencor y al resentimiento. Más bien lo soltemos. Que perdonemos a los demás. Tenemos que perdonarnos los unos a los otros, perdonarnos constantemente y pedir perdón constantemente. Tenemos que confesar nuestro pecado constantemente, diariamente, consistentemente. Ayúdanos, Señor, a lograrlo. Tener eso como meta en nuestra vida y como algo que sea constante. Y ayúdanos en medio de cualquier situación dolorosa, Señor. Usa ese dolor para fortalecernos, Señor. Y úsalo para que podamos crecer y ser más cada día como tu Hijo Jesucristo. Tú quieres que crezcamos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es lo que quieres hacer en cada hijo tuyo, cada hija tuya, Señor. Por eso estamos delante de ti, confesamos nuestros pecados. Si hay pecado en nuestra vida, lo confesamos, mi Dios. Te pedimos perdón y pedimos que nos ayudes, Señor, a perdonar a otros, y pedimos, Señor, que nos ayudes a buscar tu sanidad, tu restauración para nuestra mente, nuestro pensamiento, para nuestras emociones y para nuestras elecciones en la vida. Bendice cada hermano, cada hermana, bendice cada uno de los que está presentes, mi Dios. Sabemos que esto es común, esto es algo que todos padecemos en algún momento de nuestras vidas. No es exclusivo de nadie, no es exclusivo de una persona en particular. No señalamos a nadie, todos estamos en la misma vulnerabilidad. Pero sabemos que todos somos también bendecidos con tu gracia que nos restaura. Que tu gracia es para todos, que tu bendición es para todos, Señor. Que la obra de Jesucristo es para todos. Y eso lo mostraste en la cruz. Eso lo mostró tu Hijo Jesucristo en la cruz, muriendo por nuestros pecados. La gracia que sobreabunda, que está disponible, esa que nos restaura completamente, solo por lo que Jesús hizo. No por lo que podamos hacer, solo por lo que Jesús y solo Cristo puede hacer.
en nosotros. Y por eso te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias porque tú trajiste la solución. Hiciste posible que todo esto que vemos en tu palabra, todo ese perdón se derramara sobre nuestra vida, que la restauración fuera posible, que la vida nueva fuera posible, que todas las cosas son nuevas en tu Hijo Jesucristo. Y todas las demás pasaron y son hechas nuevas. Gracias, Señor, por hacernos nuevas criaturas. Y sigue obrando en nosotros, mi Dios. Sigue perfeccionando la obra en nosotros cada día. En el nombre de Jesús. Oramos. Amén.